pasado por procesos de dolor. En Génesis encontramos a Eva, quien fue sentenciada a una palabra. Sus dolores de parto serían multiplicados. Y cuando hablamos de ese dolor, es imposible pensar en aquel que ha sufrido desde el principio hasta la eternidad a causa de nosotros. ¿Qué es el dolor? El dolor es una señal del sistema nervioso que indica que algo no anda bien. Por lo que mencionaremos a Isaías capítulo 53, texto 3. Experimentado en dolor, varón de dolor, quebrantado. Ese ha sido Jesús. ¿Y quién más que Jesús para conocer cuál es nuestro dolor? Para entender cuando sufrimos, cuando estamos agobiados, cuando estamos quebrantados, para hacernos sentir el gozo en medio de ese proceso. Ciertamente, cada persona experimenta el dolor de manera diferente. Lo que nunca debemos de hacer es ignorarlo. Por eso, queremos que nos acompañes en este tema y queremos que nos comentes sobre este tema que vamos a conversar en este momento. Claro, hay diferentes tipos de dolores. Este es el dolor emocional, este es el dolor físico, este es el dolor espiritual. Lo que pasa es que mucha gente obvia el dolor ajeno, porque a veces nosotros nos empeñamos en nuestro dolor y se nos olvida que las demás personas existen. Pero también hay personas que se olvidan que nosotros estamos pasando por un dolor porque no es a ella que le duele. Entonces no vemos el dolor como, no tenemos empatía con los demás. Y cuando una gente está pasando por un dolor, muchas veces lo que la gente necesita es, ni siquiera que tú le hables, es que esté ahí y le escuche. Ah, no, pero es que no es mi dolor, a mí no me interesa lo que a ti te pasa. Pero cuando tú te ves entonces en el dolor de esa persona o que te pasa, porque por alguna manera Dios permite que nosotros caemos en eso, entonces vemos que el otro, que no era tan, lo que vemos como tan pequeño, no era tan pequeñito. Es así, y dentro de los sinnúmero de dolores que existe, está el dolor físico. ¿Y qué es el dolor físico? Bueno, el dolor físico es una sensación de molestia, de hormigueo, es una asociación de una picada de hormiga o cuando te pullan con una aguja. El dolor puede ser agudo o puede ser sordo, o sea que se siente de una manera muy fuerte. Eso es así. El dolor emocional también, que es una forma de cuando la persona siente esa herida interna y no sabe gestionar en el momento que se encuentra. Las personas pasan por diferentes formas, un ejemplo, una pérdida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor, o sea, un desenlace amoroso que no termina bien. Eso es algo muy difícil y hay que estar en esa posición para entender qué está pasando a la persona. Y la humanidad, de hecho, ha estado atravesando por muchos procesos de dolores. Ya mencionamos enfermedades, hemos mencionado pérdidas, hemos mencionado abusos, incluso físicos y psicológicos, que producen en nosotros no solamente un dolor físico, sino un dolor también emocional. Y lo bueno de todo esto, que nosotros no debemos de ignorar nuestro dolor, ni físico ni emocional, ni tampoco ocultarlo. Y no debemos invalidarlo. Porque a veces vemos a ciertas personas que están pasando una situación dolorosa, una situación de crisis, y muchas veces invalidamos ese dolor que está sintiendo. Lo opacamos, le decimos, no, tú te vas a parar, a ti no te duele tanto, a ti no te está yendo tan mal. Entonces eso no ayuda. A la persona que está pasando ese proceso, eso no le ayuda en nada. O sea, muchas veces... Y vemos el espiritual. Sí, muchas veces en medio del duelo uno solamente debe estar. Cuando, por ejemplo, qué bueno que Katy incluso menciona eso, porque a veces nosotros decimos, Katy, todo va a estar bien, pero a veces no queremos escuchar que alguien nos diga que todo va a estar bien. Lo que queremos esas escuchar palabras son vacías. Un yo te entiendo. Cuando nosotros, y esas palabras son vacías. Muchas veces lo hace la gente con una palabra de que yo te entiendo. Pues a la gente ni siquiera le importa lo que tú estás diciendo. Pues te están diciendo descaradamente yo te entiendo y tú dices di que es verdad, tú me estás entendiendo. Y nos dan consejos que ni siquiera queremos oírlos. Es así, porque a veces y a veces nos encerramos. Como nosotros no pasamos por ese tipo de dolores, o a una pérdida, o nunca nos ha dolido la cabeza, o una muela, creemos que es un dolor ligero,
porque eso es algo que va a pasar. Es como cuando un niño se cae, que tú dices, se cayó el niño, se raspó y sangró, y tú dices, párate de ahí, que no pasa nada. Eso tú eres un hombre, no llores, que si yo qué. Invalidamos el dolor ajeno, sin saber el dolor que sufre ese niño en esa caída. Eso es cuando no le prestamos la atención. Exacto. Porque no es eso lo que estamos viendo ahorita, no es mi dolor. O sea, como no es mi dolor, esto no me importa. Pero entonces cuando Dios permite, a mí me encanta el Señor esa parte, que Dios te pone en el mismo zapato de que cuando es algo, por ejemplo, si es una pérdida emocional, tú estás perdiendo algo, de que wow, ahora yo entiendo a fulana, no era tan ligero como se ve, o sea, fulana no era tan débil como yo pensaba, porque era el problema que le decíamos que ella era débil. Ahora yo sé lo que se siente cuando tú tienes una pérdida de un ser querido cercano y tú ves que al otro le está pasando lo mismo. Wow, ¿tú sabes qué tú haces? Tú te sientas al lado y le pasas la mano, porque no tienes palabras. Es que Y es tanto así que incluso existen lumbrares de dolor. O sea, tú puedes tener una sensación de dolor medio, una sensación de dolor alto. Entonces todo eso influye también en cómo nosotros como receptores estamos transmitiendo ese tipo de dolor. Justamente en estos días murió el papá de una amiga y el papá ya estaba enfermo. El papá tenía una edad avanzada, porque ya que uno tiene cierta edad y está enfermo, ¿qué es lo que espera? Ya nosotros no estamos tan cerca del último, nosotros lo que estamos más cerca de la muerte cada día. Entonces le decían, pero ya está mayor, es cristiano, ya está enfermo, ¿qué es lo que tú querías que se espere? Yo le decía, pero es tu papá, llóralo, sufre, vive tu duelo. Tiene que dolerlo. Tiene que llorarlo porque no fue cualquier persona que murió, no fue un animal que murió, fue tu papá, un papá presente, un papá cariñoso, el motivo de reunión familiar, acaba de fallecer. Y Nancy DeMoss de Wilmore, en su libro El cielo gobierna, habla sobre el dolor. Incluso hace una anécdota de cómo una madre, una familia que esperaba a su cuarto hijo, con muchas ansias, comienza a notar que su hijo ya no le daba las pataditas acostumbradas cada mañana. Cuando van al médico y van a hacer su chequeo de rutina, su doctora, su ginecóloga le dice que debe quedarse urgentemente ahí en la clínica. Pues para no alargar el caso, pues entonces el niño falleció a la hora de ella haberle dado a luz. Y Nancy DeMoss decía que incluso cuando ellos fueron a compartir el duelo con esa familia, ella se llenó de esperanza porque ellos habían aceptado la voluntad soberana de Dios. Y en el medio de la habitación entonces pudo haber un momento de alabanzas y de adoración. Y eso fue algo tan impactante, tan profundo. Y yo entonces recuerdo de cómo es Jesús. Wow, ¿quién más puede entender nuestro dolor que Jesús? Aquel que fue pisoteado, aquel que fue maltratado, aquel que fue bofeteado, aquel que fue traspasado su costilla, traicionado, llevado coronas de espinas incrustadas en su cabeza, latigado en sus espaldas, llevado una cruz pesada, con su sangre agotada en su cuerpo. Wow, ¿quién más que Jesús? ¿Quién más que Jesús puede entender nuestro dolor en ese proceso de duelo, en ese proceso de quebrantamiento y de sufrimiento? Así es, y el mismo Señor, cuando sentía que le estaba llegando esa hora, que le estaba llegando ese momento, fue donde el Padre, dice la palabra, que las lágrimas, el sudor era como grandes gotas de sangre. Él sentía el dolor de lo que le venía, pero fue al Padre. Lo importante que nosotros podemos ver ahí, que Jesús fue al Padre. Que nosotras podamos, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza, ir al Padre. Saber que el Padre nos entiende. Una cosa muy importante, que cuando Jesús sintió ese dolor, en esa frustración, en la que iba para la cruz, Él le pidió ayuda a sus amigos, a sus discípulos que estaban ahí. Él le dijo, oren por mí. Y los discípulos no entendieron esa parte, pero Jesús necesitaba ayuda porque estaba pasando por algo demasiado fuerte. Y muchas veces, si lo traemos a este momento, a nuestras vidas, pasan cosas así, que hay gente que se están muriendo y nosotros a veces obviamos porque no es nuestro dolor. Y eso es un dolor mental el que sentía Jesús, porque esas gotas de sangre
ese sudor que brotaba sobre su cuerpo, incluso médicamente tiene su nombre. Entonces era tanta la angustia mental que Jesús estaba pasando al entender, a saber de todo lo que iba a pasar. Es como tú saber el futuro y ver que tú vas a sentir dolor y comenzar a sentir ese dolor antes de experimentarlo. Él lo sabía, porque lo importante en ese momento que eso era como cuando le estaban pasando algo como una película. Jesús veía eso, nosotros no podemos ver. Pero no quiere decir que, como hay un refrán muy dicho, que el dolor es mental, que era mental, sino que lo podía ver en ese momento, porque ya podía ver el futuro, era Dios. Aunque era como hombre, porque no nos podemos meter muy fondo en ese tema, porque vamos a tener con temas Incluso teológicos. Jesús sintió tanto dolor que aunque él era Dios, 100% Dios, era 100% hombre, él le dijo: Señor, si en tu mano está, pasa de mí esta copa. Pero aún así él quería ser la voluntad de Dios, él quería morir y sufrir todo ese dolor con nosotros, porque eso fue algo desde el Antiguo Testamento. Ese cordero fue preparado para esa ocasión, para redimirnos, para que nuestros pecados sean perdonados a través de su sangre. Y ahí estamos hablando de un dolor físico, pero ¿qué de hablar del dolor emocional? Cuando Nosotras una las madre- mujeres porque, ajá. somos dolores emocionales. Por ejemplo, tú Y mencionaste por ya de llorar. la historia de esa parte de Ángela, de una madre, por ejemplo, que tú mencionaste ahora mismo, que ya su niño había nacido, pero muchas veces invalidamos esa madre que pierden a su niño de semanas y nosotros decimos: no, eso era un feto. Eso no, eso, tú vuelves a estar embarazada, pero tú no sabes con la esperanza y la ilusión que esa madre estaba esperando ese hijo. Pero mira el caso de Ana. Que algo que no se le debe decir, algo que no se le debe decir a una mujer que tiene una pérdida es que tú vas a tener otro hijo. Es que No se le debe decir. Eso igual que a una madre se le muera su hijo por X o tal razón. Usted no puede decirle: gracias a Dios que tú tienes más hijos. Sí. Porque cada hijo es individual, cada hijo es insustituible. Y el dolor que esa madre siente por ese hijo no se lo va a suplantar otro hijo. ¿No? Y vemos en esa parte el caso de Ana. Sí. Cómo Penina le hacía bullying por hijo, pero Ana no tenía hijo. Pero Ana estaba deseando tener hijos. Como muchas veces nosotros, las mujeres que no tienen hijos, le dicen: no, pero tú estás bien así, tú no necesitas hijos. Pero no sabemos el dolor y la frustración que tiene esa madre. Mira, porque yo quiero ser madre, yo quiero saber qué se siente. Ana sufrió en todos los sentidos: emocional, y le hicieron bullying, porque que culturalmente Bastante. en la que mujer que no daba luz en ese tiempo era maldecida. Incluso ahora se vive, lo que pasa es que ahora se disimula, porque ahora tú puedes adoptar, tú sabes. Pero esa mujer estaba destruida. Para esa mujer la suerte era que ella tenía a Cana, que la amaba, que estaba con ella, y aún así ella tuvo que derramarse ante el Señor, ir al templo, acercarse a Dios, que eso es lo más importante. Cuando uno tiene dolor, acercarse al Señor, que el Señor nos va a ayudar. El Señor es nuestro consolador. Y me acuerda, me llega a la mente el caso de Raquel. Y Lea. Raquel luchó mucho por tener hijos porque Lea se le Sí. había adelantado con los Sí, hijos. sí. Y en una ocasión Raquel le dice literalmente a Dios: dame hijos o me muero. Y eso fue como una palabra que se activó espiritualmente, porque incluso cuando terminó de dar su segundo hijo, que solamente pudo tener 2, a José y a Benjamín, murió en el parto con Benjamín. Entonces, esos son casos de niños. Pero, ¿y el caso de adultos? María, la madre de Jesús. Ver a su hijo sufrir y tú no poder hacer nada. Eso es algo angustiante. Eso es algo desesperante. Tú querer hacer algo y saber que no lo puedes hacer porque tú ya tienes que cumplir con un propósito. Es fuerte. Y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, o sea, cuando vio que su hijo fue encarcelado, lo que le venía, aunque la Biblia no hemos puesto a pensar desde ese punto de vista. Sí, y aunque la Biblia no da esos detalles, nosotros yendo a lo normal, A lo ¿verdad? personal. A lo humano, yo no me imagino el dolor tan fuerte que sintió Elizabeth cuando le dijeron: ya tu hijo está muerto. Y el de la viuda de Naín, Tremendo. que Jesús se lo resucitó. Nosotros no, si lo traemos ahora a colación en este momento, no vemos la importancia de por qué Jesús devolvió a esa viuda ese hijo.
Él tuvo compasión de ella. Tuvo una compasión tan grande porque Jesús sabía que esa mujer no le iba bien porque la viuda era sostenida por otro y era su único hijo que me imagino que la mantenía y todo. Claro. Pero Jesús vio el dolor de esa madre llorando, que se quedó sola, que no tenía un aliado, alguien al lado de él. Jesús con la viuda de Naín, Jesús vio más allá. Sí, vio sí, que sí, esa viuda, su único sustento era el hijo que acababa de fallecer. Sí, sí. Y tuvo compasión de ella. Tuvo compasión de ella porque, o sea, en ese tiempo las viudas eran desatendidas. O sea, si no tenían... Un hijo. No tenían quien la sustentara, eran desprovistas, no tenían derechos. Entonces, ese hijo, yo sé que esa madre lloraba porque su hijo acababa de fallecer, pero lloraba también porque se había quedado sola, ya no tenía nada, no tenía nadie. Otro dato muy importante también, que ahora que están hablando de viudas, porque bueno, ya que estamos hablando de viudas, ¿verdad? Es la viuda con el profeta Eliseo. Ella no tenía hijos. Sí. Eliseo fue que le dio la palabra profética a esa viuda, a esa mujer. La viuda de Sarepta. Le dio la palabra profética. No la voy a hacer. Es cuando dice todo está bien, Todo bien. todo bien. El caso de... Sí, esa fue la que Eliseo le dio la palabra profética, que él se hospedaba en su casa. Sí. Pero que ella no tenía hijos, quien le dio la palabra profética. Sí, fue y ese es Eliseo. el punto al que queremos Falleció. llegar. Sí, sí. Él le dio la palabra, ella tuvo el hijo. Sí. El hijo falleció y ella no se volvió loca. Pero ella estaba atravesando su duelo, Sí. pero ella fue caminando en fe a un propósito. Lo lindo del caso es que no podemos quedarnos en el valle del dolor, pero sí debemos atravesarlo. O sea, lo que queremos entonces llegar al punto es, todos vamos a atravesar por algún tipo de dolor. Todos vamos a atravesar por ese momento que muchas veces queremos obviar. Sí. Ahora son necesarios, porque ese dolor te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar, te va a ayudar sobre todo a ir al Señor. Es que el dolor nos hace Es mal. que el Señor cuando nos llama, lo primero que dice, tú tienes que morir. Y el morir implica dolor, en todo el sentido. Cuando tú mueres en el Señor implica dolor. Entonces, para nosotros ser nueva criatura en el Señor, como nosotros como cristianos, siempre vamos a experimentar el dolor. Siempre. Y esa parte es importante, porque si nos vamos al camino del Señor, recordemos que se dan muchos episodios y muchos casos en nosotros mismos. Y hay cosas que tú vas a dejar exactamente por amor al Señor, Sí. pero que hay bullying que tú vas a soportar por amor al Señor. Y que nosotros muchas veces pensamos que la persona que nos traiciona tampoco siente la culpa, porque hay algo que se llama conciencia. Que la conciencia nos dice, lo hiciste mal, estuvo mal lo que hiciste, traicionaste a tu amigo. Entonces eso fue lo que llevó a Judas a ahorcarse. Porque aún sabiendo, vio todo lo que hacía el maestro, aún lo entregara, la culpa lo llevó, ese sentimiento lo llevó a qué? A ahorcarse, a quitarse la vida. Lo que pasa es que la conciencia es nuestro mayor fiscal y la conciencia le hablaba y cuando, yo me imagino que cuando Judas aterrizó, que comenzó a meditar en todo el bien que el maestro le hizo, en cómo el maestro a pesar de todo lo amaba, y él aterrizó, cayó al piso y comenzó a meditar en todo eso y cómo lo entregó y cómo lo traicionó, su conciencia no lo dejó tranquilo y eso lo llevó a quitarse la vida. Ni siquiera la cantidad que él recibió económicamente valía el precio de lo que él había hecho, porque era alguien inocente. Pero que Eso eso lo no vemos lo a merecía. diario. Esos casos se dan a diario. Sí. Vimos uno que pasó en un señor que tenía un amigo que venía de fuera y fue su mejor amigo que lo vendió. Sí. Y Mató a su y hijo. mató a su hijo. ¿Cómo se sintió ese hombre? O sea, el dolor. Así es. Pero usted como mujer, cuando su amiga se acuesta con su esposo o su novio, que tú le cuentas, pero esa no era mi amiga, ese dolor de frustración y de culpa, esos son dolores muy fuertes. Pedro. Y vivirlo. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que estamos, Jesús sabía que Pedro lo amaba y Pedro lo amaba de verdad. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo. Pero mira, tú me vas a negar. ¿Cómo va a ser? Yo. Sí, Tara, tú me vas a traicionar. Estefan, yo te amo. Sí, yo sé, Tara, que tú me amas. Pero muchas veces no aprovechamos el escenario
Digo, yo me voy a lavar la mano como Pilato, yo voy a echar tar en el hoyo. Yo no me voy a echar, yo no, porque esto es sálvate como tú puedes. Entonces, Pedro, cuando fue sorprendido por los soldados, dijo, tú caminas. Este es uno de ellos, habla como ellos, camina como ellos. Y acá como, no, yo no soy de ellos. Y ahí fue que él sintió ese sentimiento de culpa. Y se sintió tan mal porque había traicionado al maestro. ¿Pero qué él hizo? Él lloró por el dolor. Él lloró amargamente. Amargamente. ¿A quién va a traicionar? Era a su maestro. O sea, ese dolor, esa traición o esa culpa a Pedro lo llevó a reflexionar. Sí. Llevó a sentirle un dolor también porque era que le falló a la persona que él no quería fallar. Esos son puntos de vista. Y le afectó tanto a Pedro, que Demasiado. dice la palabra que Pedro volvió a pescar. Pedro volvió a su rutina, a lo que él estaba haciendo, o sea, él se separó totalmente de lo que Jesús le había enseñado. Y ahí fue donde Jesús lo encontró, pescando, haciendo lo que antes había hecho, antes de encontrar a Jesús. Mira, esto O sea, me da Dios- una buena enseñanza. Jesús le salió al encuentro para restaurarlo. Nosotros tenemos que ser personas íntegras, tratar de no fallar a la persona que tenemos al lado, ya sea un amigo, ya sea un hijo, ya sea a su pareja. Porque aunque la otra persona nosotros creemos que le hacemos un dolor, pero el mayor daño nos lo hacemos nosotros mismos. Cuando traicionamos la confianza de nuestra pareja, cuando traicionamos la confianza de un amigo. O sea, hay que pensar las cosas 3 veces, muchísimas veces, para uno no fallar a esa persona que no ha dado la mano, que no le ha dado todo. Es como cuando tú le das comida al perro y te la muerde. Y hay una canción secular que dice, verdad que duele. Y realmente sentirlo, experimentarlo, es algo tremendo. Es algo que no se va de la noche a la mañana. Ese dolor de la traición, a veces tú de volver a ver a esa persona. Y no necesariamente porque tú le guardes resentimiento, sino porque ese dolor todavía no ha sanado completamente. Es que como sanar una traición de una persona que tú le tuviste confianza. Es lo que Me contaste de tus cosas personales, tuviste la confianza de poder entablar cosas íntimas tuyas y que esa persona entonces más adelante venga y encuentre la primera oportunidad para usar esa información a su favor. O sea, eso es algo tremendo. Eso es No, y hay así. gente que el dolor no son devastadas totalmente. Y Hay no personas que se hay, vuelven a levantar. y no hay una palabra para levantarse, porque no la tienen. Hay un dolor que yo hasta me río, el dolor que sentimos nosotras las madres. Ese dolor de culpa, incluso cuando uno sale, es como que se dice, un amor Egoísta. egoísta, que ay, estoy cansada, quiero salir de la casa, quiero coger aire libre, pero cuando tú sales, tú tienes la culpa y el resentimiento de los niños, de los niños, ese dolor, sentimiento de culpa. ese sentimiento se siente cuando compramos algo para nosotros. También. Y pensamos, ay Dios mío, pero cuidado si el hijo mío necesita tal cosa y yo aquí comprando para mí. Uno Después siente que eso. yo me casé con mi esposo, nunca habíamos salido solos, sin los niños. Y el año pasado, la presidenta de pareja de la iglesia, que es nuestra hermana Katy, pues se hizo un lindo resort allá. Y yo estaba muy emocionada de que si yo, que cuando llegamos a resort, mi esposo estaba feliz. Y yo, ay, si Heidi la estuviera aquí, ay, si Gael, hubo una persona que me reprendió, muchacha, disfruta el momento, gózate. En fin, es que una noche, a mí tuve un presentimiento con el más pequeño y yo comencé con un sudor. Y suda, pero unos nervios terribles. Y tuve una hermana que agarrarme, la hermana Iri, que le mandamos saludos, y comenzó a aconsejarme, pero era el sentimiento de culpa, o sea, que me estaba afectando y estaba teniendo mucha ansiedad, mucho estrés, y si yo no me zapateaba, no iba a poder disfrutar ese momento con mi esposo. Tú sabes que yo que estaba con Stephanie en ese momento, yo misma fui la que le dije, Stephanie, disfruta que tú estás aquí, muchacha, que eso no se ve todos los días. Pero Stephanie me llevó a mi tiempo cuando mis hijos eran pequeños. Yo comencé a sentir ese sentimiento. Digo yo, Dios mío, pero ahora entiendo, se me había olvidado el sentimiento de culpa que muchas veces las madres sentimos cuando salimos y dejamos a nuestros hijos. Y con Stephanie yo fui ese tiempo cuando mis niños eran pequeños, que yo me sentía así mismo como ella. Yo me acuerdo que la primera noche yo lloré, como si se me hubiera muerto un muchacho. Y el esposo mío me consolaba. Pero eso es lo bueno de sentir, aunque tú no hayas sentido el dolor, tú tengas empatía con la otra persona y no lo menosprecies, diciendo no, para los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien.
poniendo un texto que ni siquiera es la interpretación. Está bien, me ayuda para bien el dolor, pero yo quiero vivir mi luto, yo quiero sentir mi culpa, yo tengo que pasar ese proceso. Sí, lo que pasa es que el texto, para no tomarlo fuera de contexto, es que a mí me va a ayudar a bien, no que me va a quitar el dolor. Exacto. En lo que estoy pasando, el texto me está diciendo, Ángela, memoriza el verso para que a ti te vaya bien, pero yo no puedo pasar el dolor por alto porque yo lo estoy sintiendo. A mí me está doliendo. Yo tengo que tener empatía con eso, porque yo tengo un dolor fuerte y tú no me vas a entender. Es que no ves cuando una gente te lo oye, tú dices, pero tú no vas a salir. Si todo el mundo te dice tú no vas a salir, te critica, pero tú sabes en el hoyo que tú estás. Es como una persona también que muchas veces, dentro del dolor físico, nosotros a veces invalidamos o no le hacemos caso a nuestro cuerpo. Muchas veces nosotros tenemos un dolor abdominal o un dolor aquí estomacal y, no, fue algo raro que comí. Pero cuando tú vas a una emergencia, hay que operarte de emergencia porque el apéndice se te está a explotar. Entonces muchas veces invalidamos lo que nos sentimos. No le debemos no debemos ignorar el dolor que tenemos. Y de hecho ese es el mecanismo que usa nuestro cuerpo. Exacto. Para alertar que algo no está bien. Es igual, por ejemplo, que cualquier cosa extraña que tú ves, te sientas, una migraña. Hay personas que se han muerto de una migraña. Sí. Hay personas que han muerto porque no han hecho caso a ese signo de dolor que el cuerpo te da. Hay personas que por un dolor han descubrido que tienen un cáncer, Sí. que ya casi está haciendo metástasis. Entonces, no podemos ignorar ese tipo de dolor que nosotros experimentamos. Nos duele en la uña del pie, algo está pasando en nuestro cuerpo. Pero ¿y qué hablar de lo que es el dolor de una pérdida? David lloró, le dolió la muerte de Jonatán y de Saúl. Tanto así que incluso se comenzaron a decir canciones sobre, no, es que no fue cualquier persona que murió, era el rey que había muerto. Pero había sido su amigo que había muerto, ese amigo que amaba. Dice que era más que el amor de una mujer. Más que el amor de una mujer, sí. Un amor con increíble. Más que amigo, más ese que fue más. Su luto. Y él involucró, él dijo que el pueblo entero debía llorar. Debía de llorar. Porque él quiso involucrar su dolor con los demás. Quizás muchos no lo entendieron igual, pero a él le dolió. Y tú sabes que ahí también nosotros debemos ver que a veces es bueno, si nos sentimos mal, decirlo. Yo no me siento bien, yo me siento triste, me duele esto aquí, yo no me siento, me duele el alma. A veces hay que decir, me duele el alma, me duele el corazón, no me siento bien. Eso yo lo aprendí con mis amigas, que entre nosotras nos decimos eso. Cuando no estamos bien, me siento mal. Es que muchas veces... Ayúdenme, oren por mí, porque no me duele el alma, me duele el corazón. ¿Y qué te pasa, Katy? Me duele el corazón por tal o tal cosa. Y eso me ayuda a que salga también ese sentimiento y no se quede dentro. ¿Y por qué lo escondemos entonces? O sea, hemos hablado del dolor, hemos hablado del dolor de una pérdida, hemos hablado del dolor de la enfermedad, hemos hablado del dolor emocional. Pero entonces, ¿por qué esconder nuestro dolor? Porque vivimos, de hecho, en una generación actual donde el dolor se esconde. Sí. Incluso hay un mecanismo, esos niños que son abusados tienen un mecanismo dentro de sí psicológicamente para poder esconder ese dolor. Se están muriendo, han experimentado quizás el peor dolor de su vida. ¿Y qué hacen? Lo esconden para poder sobrevivir. Porque si no, entonces mueren sumergidos en ese dolor. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que nosotros escondemos ese dolor? ¿Por qué en vez de hablarlo, como dice Katy, nosotros no lo expresamos, no lo mostramos, no vivimos ese luto? Nuestro punto sería entonces que a pesar de todo nuestro dolor, a pesar de todos nuestros sentimientos negativos, lo más importante es saber que Dios nos trae consuelo en medio de ese dolor, que Dios nos trae esperanza en medio de ese dolor, que Dios trae sanidad a tu vida, que no te quedes sumergido en el dolor. Tu mujer que estás experimentando un dolor con una pérdida de un hijo, tu mujer que estás experimentando un dolor porque tu familia se ha vuelto nada, tú que estás ahí en medio de una sala, en una clínica,
sufriendo un dolor de un cáncer terminal o cualquier situación, hoy en esta noche queremos decirte que Dios nos trae consuelo en nuestras vidas, que Dios está dispuesto a estar ahí en medio de nuestro sufrimiento y que todo lo que estemos pasando o atravesando tiene un propósito final, y mañana vas a poder testificar a otros que se van a encontrar con la misma situación de dolor quizás en la que estás pasando y darle una mano amiga, poder comprender y poder tener la empatía de poder estar junto a esa situación con él y ese dolor.